Tras estudiar modelos fenomenológicos y su linealización, el siguiente paso es estudiar funciones de transferencia. El modelamiento de procesos químicos nos va a llevar a un modelo no lineal, un set de ecuaciones diferenciales no lineales. En estos modelos a veces logramos conseguir y a veces no una solución analítica. Para el control especialmente necesitamos redefinir estos modelos así estos representen la dinámica del proceso de forma local. Una ecuación diferencial ordinaria es el punto de partida para nosotros establecer a continuación modelos linealizados en el dominio de Laplace. La transformada de Laplace nos va a permitir obtener una representación simple de la dinámica de un proceso complejo, en términos de ecuaciones algebraicas en lugar de ecuaciones diferenciales. Esto, asociado al uso de la transformada de Laplace, nos permite establecer un concepto fundamental y de gran ayuda en el control de procesos: la función de transferencia. Regresemos al ejercicio que hemos venido realizando de la altura dinámica de un tanque. Nosotros habíamos expresado y habíamos obtenido en principio esta expresión. A continuación, nosotros habíamos reestablecido este modelo linealizándolo en términos de las variables de desviación. Es importante redefinir el modelo no lineal en términos de variables de desviación, porque a partir de estas variables de desviación vamos a construir la función de transferencia. El modelo del proceso lineal va a representar la relación entre el estado, es decir, la variable de salida, en este caso los h's, y la variable de entrada, en este caso f, el flujo de entrada que ingresa al sistema, y h, la variable que vamos a observar su evolución en dinámica en función del tiempo. Partamos de un principio. Nosotros, como ingenieros, vemos el proceso típicamente por diagramas de flujo y lo observamos de esta forma. Tenemos el recipiente donde va a estar cualquier fluido, o donde se va a dar una reacción química, o donde se va a dar transferencia de masa, intercambio de calor. Tenemos instrumentación, que la vamos a encontrar en campo. Y también tenemos válvulas que nos van a permitir controlar o manipular los flujos que ingresan a este recipiente. Sin embargo, el controlador lo ve más bien no en términos de movimiento de flujos, como sería en nuestro caso, sino en términos de cómo cambia esto en función del tiempo. Entonces veo un proceso que puede ser cualquier proceso, el cual tiene una entrada y una salida. La representación general de un proceso entonces se va a dar de la siguiente forma, considerando las siguientes variables de entrada: manipulaciones o variables manipuladas que nosotros podemos modificar, y perturbaciones, que son modificaciones que no controlamos, sino que se dan por la naturaleza del proceso. Y esto lo vamos a mirar en salidas que idealmente van a ser salidas observables. Si es que no son observables, las podemos establecer o las podemos cuantificar con medidas indirectas. Hay varios tipos de alternativas. Un modelo conveniente y que nos permite, como ya se ha mencionado, establecer esto, son los modelos de entrada y salida, donde las salidas van a corresponder a una función de las variables de entrada. El modelo de entrada y salida va a representar directamente algo que es muy interesante, que es una relación causa-efecto. Es decir, causa lo que yo estoy haciendo para modificar una salida del sistema. Las funciones de transferencia de un sistema dinámico lineal están dadas en la relación de la transformada de Laplace de la salida respecto a la transformada de Laplace de la entrada. Esto adquiriría las siguientes características. Tenemos un u, que es una variable de entrada, y una y, en este caso, una variable de salida, y esta es la notación típica que observamos, donde la función de transferencia g en S, es decir, en dominio de Laplace, ya no estamos en dominio tiempo, sino en dominio de Laplace, corresponde a la transformada de Laplace de la salida, dividido para la transformada de Laplace de la entrada. Y esto, desde un punto, desde ya, como lo está observando el controlador, de hecho, es de esta forma. Un u en dominio de Laplace, una variable de entrada, va a multiplicar a una función de transferencia g en dominio de Laplace, nos da como resultado un y de s, que es la
la variable de salida en términos en dominio de Laplace. Consideremos lo siguiente. Cuando tenemos una ecuación diferencial, podemos tener este tipo de representación. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo es pasar de esta expresión, un dx de t, en realidad aquí tendríamos un dy de t, al pasar esto en Laplace, y por favor revisemos de este momento las tablas de la transformada de Laplace, vemos que la primera derivada de y en este caso vendría a ser s multiplicado por y en dominio de Laplace, y la variable y en este caso permanece en dominio de Laplace. Y de igual forma sucede con u, que es la variable de entrada. Al reescribir, nosotros tenemos que nuestra función de transferencia quedaría de esta forma. Sin embargo, y partiendo de lo que ya se hizo anteriormente cuando estábamos en linealización, podemos hacer uso de la forma estándar. Y esta forma estándar nos va a permitir definir dos parámetros importantísimos en funciones de transferencia. El primer parámetro de las funciones de transferencia es la ganancia en estado estacionario. El siguiente parámetro, tau. Vamos a tratar de hacer un ejemplo aquí. Vamos a asumir, y voy a anticiparme aquí con algo más. Vamos a asumir primero que aquí nosotros tenemos, esto es igual a y en dominio de Laplace, dividido para u en dominio de Laplace. Al asumir un u de 1, es decir, un cambio unitario, nosotros partimos desde bueno, digamos que aquí es 0, ¿ya? Y que esto parte en el tiempo inicial aquí. Y queremos llegar a 1. En este caso, k vendría a ser igual a 1. La dinámica vendría a ser de esta forma, con un poquito de ruido. ¿Qué es lo que estamos observando? Esta característica es dado una constante de tiempo particular. Si es que la constante de tiempo se vuelve más grande, esto se va a demorar más en llegar a la misma condición. Si es que la constante de tiempo es más pequeña, va a ser más rápido el tiempo que le toma llegar a esa condición. A continuación hablaremos y daremos explicaciones más específicas de constante de tiempo y varias otras cosas más. Pero esta es la idea general. Tenemos dos parámetros que definen las funciones de transferencia, la constante de ganancia y la constante de tiempo. Esta sería entonces la función matemática que va a representar a las funciones de transferencia, y esto representa una relación causa-efecto. ¿Cuál es la causa? La variable de entrada. ¿Y cuál es el efecto? La variable de salida. Haciendo un ejemplo sobre este análisis, vamos a tomar un tanque dinámico con una válvula a la salida. No el ejemplo que hemos venido haciendo, sino una pequeña modificación para luego hacer otro ejemplo más. Aquí nosotros tenemos que la función de set de ecuaciones diferenciales va a ser la siguiente. Y de aquí nosotros estamos viendo que ya está en dominio de Laplace. Pero hay el paso intermedio necesario de linealización antes de poder aplicar, antes de poder aplicar transformada de Laplace. Aquí está un poquito adelantado, entonces no podemos apreciar eso de ahí, pero en el vídeo que va con el ejercicio en Python lo vamos a observar. Bueno, y luego reagrupando, nosotros establecemos esta relación H salida, F entrada, y aquí nuestra función de transferencia de primer orden. Primer orden, ¿por qué? Porque tenemos solamente un S aquí. Restablecemos, obtenemos K1 y Tau1, que son los parámetros que nos permiten representar esto de forma estándar, y aquí obtenemos nuestra función de transferencia. Es un ejercicio bastante sencillo. Lo único que tenemos que tener cuidado aquí es de realizar la respectiva linealización del sistema no lineal. Ahora, generalizando esto, nosotros llegaríamos a esta descripción matemática. Tenemos esta ecuación no lineal, aplicamos transformada de Laplace y observamos que en este caso S estaría elevado a la n, que es la derivada que nosotros tenemos
considerada ahí. En este caso es a la derivada n. Y a continuación reagrupamos términos y llegamos a establecer de la siguiente forma. Me adelanto un poco. Aquí llegamos a restablecer nuestra función o más bien la resolución de este sistema en el dominio de Laplace con esas características. A continuación, y finalmente para este ejercicio, lo que vamos a obtener es la representación de este sistema de la siguiente forma. Utilizando la función de transferencia, vamos a representar la dinámica de un sistema con ecuaciones algebraicas. Y esto es importante porque esto es hacia lo que nosotros estamos apuntando. Reexpresar la función matemática no lineal en dominio de Laplace, pero con la ventaja que son ecuaciones lineales. El paso intermedio, la linealización y la definición del sistema no lineal en términos de variables de desviación. Es importantísimo notar que las variables de desviación son el punto intermedio en este caso. Las características de las funciones de transferencia es que primero las funciones de transferencia nos permiten establecer modelos más sencillos de entradas y salidas que representan la misma dinámica y son más sencillos en comparación con los que obtendríamos en dominio tiempo. Además, describen completamente la dinámica de la variable de salida cuando los cambios de la variable de entrada son especificados. Es decir, considerando que estamos trabajando alrededor del estado estacionario y se da un cambio por perturbación o un cambio, incluso un cambio de set points. Y los cambios de set point no son normalmente muy grandes, son cercanos al estado estacionario original. En este sentido, al describir completamente la dinámica de la variable de salida, podemos hacer aproximaciones bastante buenas hacia el problema que estamos resolviendo. Finalmente, la función de transferencia es una propiedad del sistema porque captura su dinámica y se expresa en con los diferentes parámetros que nosotros estamos obteniendo. Y es independiente de la forma funcional de la variable de entrada. Es decir, la variable de entrada puede venir de varias formas. Puede venir, por ejemplo, pensemos, esto es u y digamos que u está en función del tiempo. Puede venir en forma de una función seno, puede venir en diferentes saltos de escalones. Independientemente de esta característica, la función de transferencia va a mantener sus propiedades. Y obviamente la función de transferencia va a ser consecuente con lo que nosotros demos en la entrada. Perdón, la variable de salida va a representar lo que nosotros estemos ingresando al sistema con sus variables de entrada. También no podemos construir una función de transferencia en condiciones iniciales distintas de cero, porque las funciones de transferencia lo que van a considerar es, como estamos trabajando con aproximaciones, va a considerar la función de transferencia que su condición inicial en términos de y va a ser igual a cero. Y sobre cero va a llegar hacia una condición dependiendo de la magnitud del cambio, hacia una condición y1, digamos. ¿Sí? Y este cero de referencia es porque ese punto cero referencial es del estado estacionario. Ahora, si es que y en unidades que nos importen es, por ejemplo, 20 grados centígrados, en estado estacionario, esos 20 grados centígrados van a ser considerados como cero, porque estamos partiendo de variables de desviación. Otra vez, variables de desviación eran igual a y menos y en estado estacionario. Estamos partiendo de y0, en este caso sería 20 grados centígrados menos del estado estacionario, que es 20, es decir, y inicial sería 0. Si queremos capturar, por otro lado, la misma dinámica, tendríamos que partir con otras condiciones. Pero esta es la idea general a la que queremos llegar. Luego, nosotros, para hallar la función de transferencia de un sistema no lineal, debemos primero linealizar, y esto es muy importante, y recordemos que antes de obtener la función de transferencia de un sistema no lineal, tenemos que linealizar,
y el siguiente alrededor del estado estacionario. Y segundo paso, expresar la ecuación diferencial en términos de variables de desviación. Después de que hacemos esto, aplicamos transformada de Laplace y en realidad es bastante mecánico lo que nosotros hacemos en base a los ejemplos y a la esquema general que ya vimos anteriormente. Aquí tenemos una aplicación de propiedades de las funciones de transferencia, en este caso considerando sistemas en serie, donde básicamente lo que nosotros hacemos es, aquí tenemos una función de transferencia 1, 2 y n, y lo que hacemos es multiplicarlas. Como son sistemas linealizados, en el cual aquí vemos que el efecto de u, variable de entrada, variable de salida y1, pero este y1 es la variable de entrada de esta función de transferencia 2, que genera un y2, que es salida de ese, entrada del otro sistema. Y si queremos evaluar entre u y yn, esta sería la representación que nosotros deberíamos tener, es decir, la multiplicación de las funciones de transferencia de un sistema en serie. Como ejemplo de esto tenemos tanques no interactivos, donde podemos obtener sus funciones de transferencia. Y aquí tenemos el tanque 1, esta es su función de transferencia, tanque 2, esta es su función de transferencia, y finalmente tenemos este factor de conversión que une a ambos tanques. Pero en definitiva vemos que es la multiplicación de, de la primera función de transferencia con la segunda función de transferencia y este reemplazo de acá. Es como una regla de la cadena. Más que nada para que tengamos presente las propiedades de las funciones de transferencias. En términos generales, también tenemos otra propiedad interesante de las funciones de transferencia. Y normalmente nosotros vamos a considerar lo siguiente. El orden de una función de transferencia va a estar en el denominador y se denomina el orden de la función de transferencia. Y es lo mismo, es el mismo orden de la ecuación diferencial. Y este lo vamos a encontrar aquí. ¿Sí? Entonces, S va a estar elevado a cierta potencia y eso nos va a dar el orden de la función de transferencia. Si S está elevado a la 1, es una función de transferencia de primer orden. Si es que está al cuadrado, segundo orden. Al cubo, tercer orden y así hasta el orden n. La función de transferencia tiene dos componentes principales, su numerador y su denominador. Especialmente el denominador nos va a dar muchísima información, incluso en torno a la estabilidad del sistema. Y para que tengamos concordancia física, es decir, para que este sistema se pueda representar, para que cualquier sistema físico sea viable, n tiene que ser mayor o igual a m. ¿Qué quiere decir? El n de aquí tiene que ser mayor o igual a el m de acá. Es decir, si es que el orden del numerador es mayor al orden del denominador, físicamente esto no es viable, no se puede simular, ya que la respuesta de un sistema, del sistema a un salto escalón va a ser infinitamente rápida. Es decir, tener respuesta como un impulso, lo cual no es posible físicamente. Además, nosotros vamos a reconocer que el numerador se puede representar como S de Z de S. Y aquí nosotros, al obtener las raíces de este polinomio Z, vamos a obtener los ceros de la función de transferencia o ceros del sistema, que nos permite hacer análisis de la función de transferencia. Y también el polinomio del denominador, en este caso P de S. Aquí vamos a obtener, al calcular sus raíces, los polos de la función de transferencia. Y los polos de la función de transferencia o los polos del sistema son muy importantes, ya que también nos permiten analizar la estabilidad del sistema y y a este polinomio se lo conoce como el polinomio característico. Es muy importante. Esto de aquí probablemente es el polinomio más importante que vamos a estudiar. Finalmente, como casi ilustrativo y partiendo de lo que ya habíamos hecho de análisis, vamos a analizar los polos. Voy a retroceder un poco. Estas son mis respuestas. Y la pregunta es, ¿cómo obtengo esto? Lo que hago es, primero, eh, doy un paso para atrás y digo, bueno, los polinomios,
los polos vienen dados por esta representación, P de S, y esto es igual a A1 multiplicado por S más alfa 1. ¿Ya? Es lo mismo, estoy transcribiendo lo que obtuve arriba en mi ecuación, mi función de transferencia de los tanques no interactivos. Y luego aquí tengo A2 multiplicado por S más alfa 2. Y aquí lo que hago es para obtener mis raíces es igualar esto a cero. Entonces tengo dos opciones. Tengo A1 multiplicado por S más alfa 1 igual a cero. Y luego tengo A2 multiplicado por S más alfa 2 y esto es igual a cero. Y a continuación, después de despejar, obtengo lo siguiente. Tengo que S, que es lo que estoy buscando, es igual a menos alfa 1 dividido para A1 y S es igual a menos alfa 2 dividido para A2. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Son los polos de mi función de transferencia. Y los estoy obteniendo a partir de acá al despejar y estos son los resultados que los estamos observando. Y esta es una pequeña demostración matemática de cómo obtenemos esto. Este sistema no tiene ceros. Ojo, acá arriba no podemos despejar o podemos asumir que tenemos un S elevado a la cero, por lo tanto es de orden cero, no tenemos ceros. Y los dos polos que vemos en el denominador. Estos polos van a depender de los parámetros de diseño, es decir, y esto es muy importante, que cualquier sistema físico, cualquier sistema dinámico, si bien es cierto, nos interesa estudiar su respuesta dinámica, su característica, su misma definición física, que en este caso son dos áreas, son dos alfas, van a influenciar en su respuesta dinámica. Es decir, hay diseños que pueden llegar a una condición de inestabilidad, y eso lo estudiaremos después, y es importante considerar que estos parámetros también van a formar parte de la respuesta dinámica del sistema. Si bien es cierto, en etapas de diseño esto no se considera y por lo general equipos típicos no tienen ningún problema, pero matemáticamente, y no solo matemáticamente, sino en la vida real y más que nada reacciones químicas no lineales. Pero bueno, ese es otro punto de estudio. Y es lo que nos dice acá. Al cambiar las condiciones de diseño, podemos hacer que el sistema se comporte de muchísimas formas. Para terminar con funciones de transferencia, vamos a hablar un poco del tiempo muerto o el retraso del tiempo. Las funciones de transferencia que hemos visto hasta este momento tienen como representación g de s, y esto es igual a un k dividido para tau s más 1. ¿Ya? Esta es su representación general. Sin embargo, tenemos que considerar el tiempo muerto o retraso del tiempo. Tanto la masa como la energía que se transportan físicamente en un proceso o en una planta puede tener un retraso de tiempo por su observación, porque no lo estamos observando inmediatamente o porque simplemente es una característica física que tenemos. Consideremos lo siguiente. Tenemos esta tubería y tenemos que se está transportando un fluido cualquiera entre el punto 1 y el punto 2. Si nosotros queremos cuantificar TD, que es el tiempo de retraso, en inglés es delay time, por eso tenemos como TD, esto va a ser igual a la longitud de la tubería, que es esto de acá, una longitud L, dividido para la velocidad del fluido. Y la velocidad del fluido va a estar en longitud dividido para tiempo, ¿no es cierto? Entonces, al realizar esta relación, vamos a obtener un tiempo, que es una constante de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir también esto? Que cuando nosotros, digamos, generamos un impulso aquí, o generamos un salto escalón, o un cambio, o una modificación en una condición de entrada U, no vamos a mirar inmediatamente la modificación o el cambio en el sistema, sino que vamos a esperar un tiempo TD que se calcula de esta forma hasta observar el efecto de U en Y a la salida de nuestro proceso, en este caso una tubería.
Otro ejemplo que nosotros tenemos aquí es, bueno, esto es más bien la explicación. La salida y de t es simplemente la misma función de transferencia desplazada en el tiempo. Es decir, esta es la misma función de transferencia que se ha desplazado hacia la derecha en la magnitud td, o tiempo muerto o tiempo o retraso en el tiempo. ¿Cómo representamos y cómo capturamos nosotros ese tiempo muerto? Al incorporar una nueva función de transferencia GDS que es igual a E elevado a la menos TD multiplicado por S. Así es como nosotros la representamos en el dominio de Laplace. Y esto se va a añadir a nuestra función de transferencia de primer orden para obtener una función de transferencia de primer orden más tiempo muerto, la cual tiene por nombre en inglés y reducido en corto una F o P de T, que en inglés es First Order plus Death Time, o función de transferencia de primer orden más tiempo muerto, y va a ser igual, en este caso, a lo siguiente. Va a ser G de S es igual a K dividido para tau S más 1 multiplicado por E a la menos TD multiplicado por S. Como puntos finales, vamos a suponer que la tubería entre el tanque y el punto 1 está bien aislado, es decir, no tenemos pérdidas de calor, y aquí queremos cuantificar la temperatura. Con esta condición, vamos a asumir que la misma temperatura que estaría acá, si tendríamos este medidor de temperatura, un temperature indicator, un medidor de temperatura, un termómetro, Thermowell, entre este punto de acá y acá, vamos a tener que esperar pacientemente hasta generar nuestra observación aquí. Porque tiene que trasladarse el fluido. Básicamente ese es el concepto. Es un tiempo de demora entre que nos sucedió algo, cambiamos algo en el sistema y lo logramos cuantificar o percibir. Esto sucede en varios sistemas dinámicos. No siempre vamos a observar inmediatamente el cambio, sino tenemos que esperar un tiempo. ¿Cuál tiempo? La magnitud del tiempo muerto. Y finalmente aquí tenemos, en este caso, el ejercicio, considerando la función de transferencia de primer orden. Aquí tenemos el tiempo muerto, reemplazamos esto, lo representamos en función de la función de transferencia del tiempo muerto, multiplicamos las dos, ojo, considerando estas dos funciones de transferencia en serie, y obtenemos lo que habíamos dicho, una función de transferencia global o también una FO PDT. A continuación, les invito a que realicen el ejercicio ahora en dominio de Laplace del tanque dinámico. Espero que les haya gustado este vídeo. Muchas gracias.